A todos, buenos días. Estamos en nuestra sesión de mejoramiento continuo, información que es muy importante para todos y más en el real estate, que es un mercado cambiante. Eh, Era muy estable, era muy tranquilo, pero a raíz de la pandemia, pues que cortó muchos cadenas de suministro, por decirlo así, y se generó una gran demanda también en nuestro estado, haciéndolo especial desde todo punto de vista. Leemos las cifras de que se vende menos según las noticias nacionales, pero aquí pues, la cosa sigue afortunadamente caliente. Tulio es un amigo que conozco hace 23 años, también, Weston. Él es una persona que le gusta compartir su información, es venezolano, es economista también, también ha sido broker, o es broker en diferentes, en las áreas de mortgage. Creo que también, doctor, ahorita nos ayudas, Tulio, con tu presentación. Pero bueno, aquí hemos estado, hemos compartido también, estuvo algunas reuniones en mi casa en Weston que eran 60 personas musicales, muy agradable, fue parte de lo que me gusta hacer, a ayudar a la gente a que en esos momentos, cuando empezó la década del 2000, pues hay mucha gente que estaba viniendo de esos países con unas cualidades musicales que las explotaban, eran en cualquier negocito a favor del dueño del negocito, pero no de los amigos musicales. Tulio, ayúdanos con tu presentación. Muchas gracias por estar con nosotros. Eh, Esto queda grabado también para poderlo compartir con más gente. Adelante, Tulio. Bueno, muchas gracias, Omar, por la oportunidad de compartir con tu audiencia y un saludo a todos los que ya están presentes. No puedo ver cuántos están, pero de verdad me da mucho gusto la oportunidad. Como decía Omar, yo soy economista de profesión, también soy ingeniero de computación, soy venezolano. Yo vivo en los Estados Unidos desde el año 1988. O sea, he visto realmente cómo se ha transformado el país en todas sus áreas. Yo he tenido la oportunidad a través de algunas actividades gremiales que desempeño de participar en Washington en conferencias con distintas administraciones donde nos han recibido distintos presidentes y hemos tenido la oportunidad de conversar. Y eso lo hace uno porque uno quiere participar. Es posible que ustedes me hayan visto en las estaciones de televisión por esa razón exactamente, porque me gusta compartir sobre todo sobre la política económica que tienen los Estados Unidos en estos momentos. Yo soy, bueno, yo fui por supuesto agente inmobiliario alguna vez en mi vida y fui también, tuve y tengo todavía una compañía que hoy en día es lo que llamaríamos un banco de segundo piso, una compañía que hacía hipotecas. Eso en un tiempo era una actividad de verdad febril, donde se podían hacer 80, 100 hipotecas en un solo mes en una oficina relativamente pequeña. Todos esos tiempos se fueron transformando y por supuesto la tasa de interés, que es el efecto del costo del dinero, jugó un papel muy importante en ese proceso. Durante todo ese tiempo, uno va entrando en contacto con distintas personas, distintas áreas, y en una oportunidad yo entré en contacto con desarrolladores inmobiliarios y hoy en día me dedico sustancialmente a lo que es el desarrollo inmobiliario de comunidades de alquiler. No las hago en la Florida, las hago en el estado de Texas por razones de conveniencia de mercado y entiendo razonablemente pues el mercado inmobiliario y pues le doy las gracias a Omar por esta oportunidad y yo tengo unos comentarios que estoy listos para comenzárselos a hacer, que van primero desde el punto de vista del negocio inmobiliario, de las transformaciones que han habido, y después quiero enmarcar eso dentro del ámbito de la política
internacional y la economía, perdón, política general, política internacional y la economía general de los Estados Unidos desde el punto de vista de su contexto histórico. Porque si tú no entiendes qué es lo que está pasando en la globalidad macroeconómica, es imposible que entiendas qué es lo que te está sucediendo en el ambiente particular individual. O sea que esa es mi presentación. Yo estoy dispuesto a responderles las preguntas que quieran y, me gustaría poder hacer la exposición y después abrir un periodo de preguntas y respuestas. O sea que les sugiero que las escriban. Sí, dos cosas. Lo primero, cuando la gente hace sus notas, las hace levantando la mano digitalmente para que queden en un orden que Alex nos va a ayudar. Alex, Esther, la gente que colabora en la parte general, pues nos ayude a llevar ese orden de las inquietudes de las personas y como tú dices, las hacemos al final. O sea, que tú lo explicaste después de que las bonos del Tesoro estuvieron en el 81 al 15% en el 81. O sea, ya te tocó un poco la bajada, pero la crisis del 82 también. Hoy las tasas, los bonos del Estado tienen un rendimiento del 5%, que es un parámetro para mucha gente. Perdón, sí, el 5, ¿no? Si están en el 5 bordeando eso también, y eso afecta a las tasas de interés. Pero sigamos con tu exposición para que tengamos un buen orden de esto. También hay una inquietud si van a subir o no van a subir nuevamente las tasas de interés, porque se habla de un aterrizaje suave. Subieron las tasas de interés para frenar la inflación, pero ahorita la inflación, perdón, el empleo y el desarrollo del país está en un 3,2 trimestral, prácticamente un poquito más, un poquito menos, y eso está haciendo que otra vez haya contratación. Entonces, bueno, sigue adelante, Tulio, después de esas inquietudes. Sí, realmente tenemos pleno empleo, pero hablando de las cifras de los años 80-81, nosotros, yo después les voy a comentar eso en secuencia. En esa época el país no tenía deuda. Hoy en día el país tiene 35 trillones de deuda, que es un peso enorme que sesga completamente cualquier decisión, pero eso forma parte del final de esta conversación. Yo primero les quiero hablar de qué es una industria, cómo se origina una industria y cuáles son las marcas que son líderes. Porque yo quiero ubicar dentro de eso el contexto de la industria de inmobiliaria, del concepto de la industria de real estate. Aquellas personas que tienen un edge significa una ventaja, algo que les permite competir, que les permite diferenciarse. Esa gente usa esa diferencia y le salen adelante a los demás. O sea, la mayoría de la gente está como metida en un mismo marasmo, en una misma olla de cocimiento y no tienen esa diferencia. Y eso es lo que sucede, que hay solo algunos pocos que destacan. La mayoría o son medianos o son inferiores o no tienen las opciones para competir dependiendo de la industria. Y eso pasa en absolutamente todas las industrias. Eso pasa en la industria del automóvil, eso pasa en la industria de la medicina, eso pasa en la industria de profesiones como los abogados, eso pasa obviamente en industrias como la industria inmobiliaria. Entonces, normalmente, ¿de qué se trata? Se trata de tener la información antes que los demás y poder tomar decisiones con esa información sobre lo que son, sobre lo que son elementos estratégicos. Eh, Esos elementos estratégicos son los que nos van a definir qué es lo que debemos hacer. Por ejemplo, les pongo un ejemplo clásico que todo el mundo entiende. ¿Cuál es una gran ventaja? La fórmula de Coca-Cola. Muchos de ustedes han ido a Atlanta, han ido al Museo de la Coca-Cola, la fábrica de la Coca-Cola. Eso es algo que se preserva. La fórmula de la Coca-Cola no la tiene nadie, solo ellos. Y por eso la única Coca-Cola que sabe a Coca-Cola es la que se fabrica en la fábrica original, en la Coca-Cola de Atlanta, que después eso tiene plantas en muchas partes del mundo. Tienes otra cosa, un registro de marca. Tienes un registro de marca de un vehículo alemán como es el Volkswagen. Eso te marca algo diferencial y esa marca solo la tiene Volkswagen y la mantiene durante el tiempo y se apoya sobre eso.
sigamos en la industria automovilística, un motor como un motor Toyota. ¿Qué tiene la ventaja de esos motores? Bueno, que no se echan a perder, pues ruedan muchísimas millas sin tener que llevarlos al taller, son muy duraderos y esas son las características. Y esas son las barreras de entrada que esas compañías, que esas marcas tienen. Entonces eso les dificulta a otros entrar a compartir. Como les digo, eso pasa en la industria farmacéutica. Eso pasa en la industria de la medicina, eso pasa en la industria automovilística. Eso es lo que se llama barreras de entradas. ¿Qué es barreras de entrada? Eso es un concepto que permite en cualquier tipo de negocio, en cualquier tipo de industria, que otros que quieran entrar se les dificulte la entrada. Y esa es la forma que las economías libres se premia y se protege las iniciativas de ese que investiga, que descubre, que inventa, que mercadea, que tiene conceptos antes que los demás. Ahora, si todo el mundo los tiene, tiene las ventajas, entonces este no tiene las ventajas. Y para eso se hace lo que son los registros de marca, se registran la fórmula, se registran los nombres, se registran las ideas, se registra el proceso. Eso se llama trademark, se llama permisos, licencias, autorizaciones. Eh, si eso se compara con la industria inmobiliaria, la industria del real estate, el que mercadea eso, bueno, tener una licencia inmobiliaria es muy fácil de obtener. Y por eso es que las barreras de entrada son bajas, porque es muy fácil. Uno tiene que hacer su curso, estudiarse las 500 preguntas, aprendérselas de memoria, el nivel de raciocinio es relativamente bajo y uno puede calificar y tener esa licencia. Yo les estoy diciendo esto no por desprecio a la profesión, porque esa fue mi profesión durante mucho tiempo. Yo he sido agente inmobiliario, vivo aquí desde hace 35 años y les hablo por experiencia. Y no me tomen como juez, porque lo que les estoy diciendo es como alguien que lo ha vivido y lo entiende en carne propia. Eh, En muchos casos, la profesión de realtor es como una profesión paralela con otra actividad. La persona está haciendo otra actividad, pero al mismo tiempo se hace agente inmobiliario, se hace realtor para ver si puede obtener un ingreso adicional. Se hace como eso mismo, como una profesión alternativa, como una profesión de emergencia, a ver si me puedo llenar. Son menos los que toman esta actividad como una profesión estructural, como su profesión esencial. Y fíjense lo que pasa. Yo les acabo de decir que es fácil ingresar a la profesión. Entonces, si me es difícil calificar para otra actividad profesional, porque tengo que pasar el bar para hacerme abogado y eso es mucho más difícil, entonces me hago realtor. Más por la necesidad que por la vocación o las calificaciones. Y es una de las formas más sencillas y con menos barreras y exigencias de integrarme en la sociedad profesional en los Estados Unidos. Y ahora les hablo desde el punto de vista de las personas que hemos venido de otras latitudes a este país y nos establecemos y uno quiere ganar dinero, quiere progresar para el beneficio de su familia y obviamente para el beneficio de la sociedad. Pero cuando eso es así, eso hace que esa profesión sea altamente competitiva, porque hay muchos y no es sencillo diferenciarse y eso requiere poca especialización, tanto en la parte comercial como en la parte residencial. Los participantes, toda la gente que... hay algún realtor que es especialmente mejor que los otros, pero la mayoría son más o menos iguales y hay mucha gente que es muy responsable y estudia y tiene sus listings y lo sabe preparar, pero no tiene un valor de diferenciación o los que tiene son mínimos. Y entonces yo siempre he hecho un cuento que algunos podrán relacionarse y yo no lo digo con manera peyorativa, es una cosa que pasa en la sociedad. Entonces usted se encuentra a la señora que se acaba de hacer realtor en su automóvil con su cliente mostrándoles propiedades y tiene los niños atrás que los acaba de buscar del colegio. Entonces eso le da el carácter a muchas cosas. Y es una necesidad que tiene mucha gente y solo requiere, como les decía, un examen sencillo de memorización y de poco raciocinio, de manera que las barreras de entrada son mínimas y muchas personas, calificadas o no, pueden obtener la licencia. Esos dos hechos,
hacen que los miembros sean básicamente homogéneos debido a las exigencias que son limitadas. Y eso hace que el mercado no sea competitivo o lo es en un nivel inferior. Y en resumen, mucha gente, y usted pregúntele a sus vecinos en el reparto donde usted viva, cuántos son agentes inmobiliarios. Y se va a encontrar que son muchos los agentes inmobiliarios. Ahora todo comienza a cambiar y Así es. todo comienza No, a revolverse. Y era de barreras bajas de entrada y barreras bajas de salida. exactamente. Entonces ahora todo comienza a resolverse en toda la actividad organizada, no solo en los Estados Unidos, porque una cosa es cuando la economía está caliente. Cuando la economía está caliente, la industria de real estate se llena de gente buscando ganar dinero fácil y tratar de pegar un negocio fuerte. Alguien tiene una persona que va a vender una casa que vale $1,500,000 y esa persona es amiga de uno, entonces uno dice, déjame hacer el curso de real estate para yo vender esa casa y ganarme unos dólares que con esos dólares vivo buena parte del año. Pero de pronto, esos nuevos agentes se dan cuenta que la situación es más complicada. Y entonces cuando la economía se enfría, se dan cuenta de que hace falta mucho trabajo, mucha persistencia abundante todos los días para lograr esas transacciones y para repetirlas, porque hay mucha gente compitiendo. Y es entonces cuando la economía se comienza a enfriar, cuando la gente comienza a abandonar la profesión. Entonces esto es como una espada de doble filo, porque uno dice, bueno, sí, yo también tengo que abandonar, tengo que buscar otra cosa, cómo ganarme la vida. Pero es que es en estos momentos de dificultad, cuando muchos abandonan, donde hay una verdadera oportunidad. Y es probable que con las cosas que están pasando, que el número de agentes inmobiliarios baje sustancialmente. Y no quiero decir porcentajes, tengo unos porcentajes aquí, pero como vienen de información diversa, no los lanzo, pero sí van a bajar de una manera sustancial los agentes inmobiliarios mientras la economía se reorienta. Ustedes saben muy bien que la única manera de ganar dinero en el mercado inmobiliario es produciendo una venta, ya que todo lo demás es en base a comisiones. Si no tengo venta, no tengo nada. Parte del problema es que el volumen se reduce a la mitad, a un cuarto del volumen que tenía antes. Y eso no es suficiente para mantener el nivel de gasto porque no puede tener la misma cantidad de ventas. Y ese es el mercado que usted comienza a navegar en este momento. Y estamos viendo que las tasas de interés están comenzando a bajar y de eso ya les voy a decir, pero eso no es tan rápido, eso no se traspasa tan rápido al mercado. Entonces hay que enfrentarse a la decisión más difícil que tiene la sociedad de consumo para cada uno de nosotros. Y tengo que reducir los gastos. ¿Qué significa reducir los gastos? Tener menor calidad de vida. Y eso es exactamente lo que comienza a suceder. Y cuando hay muchos que se retiran de la industria, los que quedan comienzan a ofrecer servicios a una tasa reducida. Entonces usted está ahí y resulta que el otro le está ofreciendo venderle la casa a una fracción de la comisión. Y si eso le suma la transformación que tiene el mercado con toda esta forma como se cobran las comisiones en este momento, que todo está cambiando a velocidad acelerada, pues eso me cambia completamente. Entonces la gente se estructura en equipos, uno maneja la transacción, otro maneja los escros, otro hace los avalúos y al final no necesariamente estás dando un mejor servicio porque la gente no sabe exactamente con quién tiene que hablar de los detalles de una transacción. Mucha gente que tiene una licencia no se dedica a tiempo completo al real estate y lo hace porque necesita complementar el ingreso y esa sola razón define el carácter de ese profesional. Por otro lado, hay mucha gente con licencia que no practican la profesión. Entonces, ¿qué es lo que significa esto? Que de alguna manera es una industria con profesionales a retazos. Ustedes saben lo que son retazos, en los que saben de costuras, que se cortan los pedazos de la tela. Desde el, el año 2022 estamos experimentando una reducción sustancial. Esto no está pasando hoy, esto viene desde los momentos de la pandemia en la cantidad de agentes inmobiliarios. Y la razón de esa reducción es que a los agentes se les están acabando las reservas, porque usted pegó
cinco o seis casas en un año, usted tiene reservas, puede aguantar. Y simplemente si usted vende un par de propiedades al año, que cada una de esas propiedades sea de $400,000, eso le sirve. Pero en estos momentos, si se le acabaron las reservas con un par de propiedades de $400,000, con la transformación de las comisiones, eso no necesariamente le da para la base de los gastos. Y entonces la gente dice, bueno, tengo que buscar algo. Hay cambios que son reales y las comisiones que se hacen, por ejemplo, en la parte de alquiler, la gente no quiere hacer alquileres. ¿Por qué no quiere hacer alquileres? Porque eso requiere mucho más esfuerzo y nadie quiere hacer una renta de un referido porque eso se evapora la comisión y esas son las nuevas realidades. Y la realidad es que la profesión de real estate se reduce a una sola cosa y ustedes lo saben, se reduce a quién conoces, qué tipo de conexiones tienes. La realidad es que en un mercado donde tienes 7, 8% de tasas de interés en propiedades que cuestan $400,000, cuando los ingresos de la gente permanecen constantes, eso ya no es una situación atractiva del mercado. Y eso es lo que pasa, porque esa es la tasa de interés que tienes y eso es lo que cuestan las viviendas en el nivel bajo. Y si los precios no bajan, no habrá más demanda. Y si los precios bajan porque hay recesión, entonces tampoco existirá la demanda. Eso es lo que se llama una trampa 22, un catch 22. O me agarra uno o me agarra el otro. Pero esa es la situación y por eso las dificultades que nosotros tenemos, porque esto es un fenómeno económico. A los precios actuales, con las tasas actuales, con las condiciones actuales, es muy difícil absorber el inventario en un periodo razonable. Eh, Les cuento un poquito de mis conclusiones sobre el mercado inmobiliario, particularmente en la Florida, porque es de donde estamos hablando. Muchos corredores se enfrentan a desafíos. El mercado inmobiliario del Estado se ha desacelerado, como les digo. La tasa de interés a partir del periodo de la pandemia aumentó 11 veces. La tasa estaba en cero. La tasa del dinero federal estaba en cero y eso pasó de cero al 5,5 al 6, no, por allí estaba. O sea, 11 veces. ¿Cuál es el propósito de aumentar la tasa de interés? Recoger el dinero que está en la calle para que haya menos presión de dinero, haya menos presión sobre los precios, eso controle la inflación. Ese es el mensaje que hace el federal, eso, para eso es que lo está haciendo. Pero en ese proceso, por supuesto que eso impacta al mercado. Y entonces eso te produce un aumento también en los precios de la vivienda, que es natural. También tienes nuevas regulaciones, esas nuevas regulaciones que se las estoy, que no es el propósito de esta conversación, pero esas nuevas regulaciones que están afectando a todos de cómo se ganan las comisiones. Eso es un cambio que tiene la Asociación Nacional de Agentes Inmobiliarios, eso que se llama el NAR, y están afectando todas las estructuras de comisiones y están aumentando que la competencia. Y todo el mundo lucha por sus negocios en un mercado que es mucho más difícil. Todo esto está dentro de un contexto que no piensen que no les afecta, porque les afecta sustancialmente. Nosotros estamos frente a un periodo electoral. Dentro de unos días vamos a tener vamos a tener unas elecciones que son muy competitivas. Entonces, usted tiene que saber qué está pasando, usted tiene que entender, porque eso le va a afectar su negocio y no puede ser apático y voltearse y decir, no, a mí eso no me interesa. No, usted tiene que entender, puede ser que las personas no les caigan bien, pero usted tiene que entender, porque un candidato que abogue por una reducción del gasto público y que haya una menor inflación, eso puede conducir a tasas más bajas a largo plazo y eso es bueno, un impulso para estimular el gasto o políticas inflacionarias más altas, eso va a conducir a políticas a tasas más altas y eso es malo. Y en los últimos 30 años, todos los políticos lo que hablan es de una sola cosa, es de gastar más y esa es la próxima parte de la conversación.
Y ustedes pueden evaluar las propuestas económicas de cada candidato para que ustedes entiendan el impacto potencial sobre las tasas. Pero eso resulta de alguna forma complicado hacerlo. Y yo sí les digo, es aquí donde ustedes pueden analizar la oferta de ese candidato y de ninguna manera votar por alguien porque les cae bien, o porque es odioso, o porque es tonto, o porque es ignorante. Y ahí describo muchas características. No se las anexo a ninguno, pero ustedes lo pueden hacer, ya que no son ellos ni su carácter, lo importante es el impacto de sus políticas. Déjenme hablarles. La segunda parte, que va a ser mucho más breve, eh, del mundo actual y cómo hemos llegado a la situación donde nosotros estamos hoy por hoy. Eso la gente no lo entiende. ¿Por qué? Porque uno está en esa carrera cotidiana. Nosotros en los últimos 31 años hemos vivido de una sola variable. Y yo como ciudadano americano puedo ser crítico de eso. Y es que hemos vivido de un déficit sostenido y masivo, aumentando una deuda todo el tiempo, imprimiendo dinero. Y eso ha tenido una sola consecuencia, y eso ha debilitado el país y ha comprometido el futuro. Mire, entre 1993 al 2001 teníamos al presidente Bill Clinton, un famoso, muy simpático, él, muy aventurero. Él, cuando él estaba allí, el presupuesto estaba balanceado. A él le pasó una cosa no porque él lo hubiera hecho, sino simplemente él estaba allí y por eso es que él tenía tiempo para otras cosas. Se cayó el muro de Berlín, se disolvió la Unión Soviética, eh, se pudo reducir el gasto de defensa en un 50%. Por supuesto, teníamos superávit. Sin embargo, ya en ese momento era eh, natural usar la tarjeta de crédito de los Estados Unidos. Y durante el periodo de Bill Clinton se le metieron 1.4 trillones de deuda, la deuda de los Estados Unidos, cuando todo estaba balanceado, aumentando la deuda en 31.64%, 30% en los 8 años de Bill Clinton. Eso es inaudito. Después vino el presidente George Bush. ¿Qué pasó cuando vino el presidente George Bush? Bueno, ustedes, los que estaban aquí se acordarán, porque para mí aquello fue increíble cuando prendí la televisión a las 9 de la mañana y veía que se estaban cayendo las Torres Gemelas en Nueva York. Ahí entramos en la economía de guerra y entramos en una guerra que duró muchísimos años. 6.10 trillones de dólares se imprimieron de deuda entre los años del presidente George Bush. 105% de aumento. Ah, tengan en cuenta los números. En los años del presidente Barack Obama, una persona que tiene muy buenas maneras, eh, él imprimió en ese momento 8.34 trillones de dólares, con un aumento del 70% de la deuda. Este señor entrando tuvo el problema de los bancos, que la banca se iba por el agujero negro y bueno, solucionaron igual que Bush, igual que Clinton, imprimiendo dinero. Entonces la deuda creció más. En los años de Donald Trump, oigan bien, estos fueron 4 años nada más, porque los otros 3 periodos fueron 8 años. Vino la pandemia. Y cuando vino la pandemia, ¿qué se hizo? Imprimir 8 trillones de dólares, un 40% de aumento. Después entra el señor Joe Biden. Y estos son personas de distintas toldas políticas. El señor Joe Biden va a terminar probablemente muy cerca de los 8 trillones de dólares, con un aumento que va a estar del 30%, también en 4 años. Esto tiene una consecuencia, y es que hoy nosotros tenemos 123% de deuda por encima de lo que le ingresa al país. Es decir, lo que me ingresa no me da para pagar la deuda. Eso se refleja en todo. Eso tarde o temprano se refleja en las tasas de interés, se refleja en el costo del dinero, se refleja en la salud de la economía. Y todo esto, yo tengo una expresión muy fuerte. Uno como latinoamericano entiende aquella expresión que decían los países en vías de desarrollo.
Bueno, todas estas cifras que yo les acabo de mostrar convierte a los Estados Unidos en un país en vía de subdesarrollo. Al revés. O sea, no tienes las condiciones para estar ofreciéndole dinero a la aprobación, a la población. Tú tienes que comenzar a pagar las deudas. Tú tienes que transicionar. Aquí a partir de la Segunda Guerra vino el concepto de la globalización y era que se podía producir en cualquier parte cualquier cosa y exportarlo a cualquier sitio. Y los barcos americanos, la fortaleza de la Marina norteamericana, protegía los embarques de la piratería y de todo esto. Y así fue como se creció esa economía de globalización que se producía todo en todas partes del mundo. Eso llegó a su fin. Eso llegó a su fin. Y las fábricas están de retorno a los orígenes. Tú tienes que convertirte de nuevo en el centro tecnológico del mundo. Tú tienes que fomentar el desarrollo interplanetario. De esas son las cosas que tenemos que hablar. Tú tienes que hacer una reforma migratoria, no para darle cobijo a los ilegales, sino para atraer a los mejores talentos. Y si atrae a los mejores talentos, esa inmigración tiene que ser bienvenida. Tú tienes que reformar el sistema educativo para que les enseñes a la gente no aprenderse cosas de memoria, no metodología, leer, escribir y matemáticas. Eso es todo lo que tienes que enseñar, porque todo lo demás, a través de toda esa inteligencia artificial, todo eso que viene, se encarga de la educación. Buena parte de las profesiones en 10 años no existen. Déjeme hablarle de una profesión altamente especializada, un cirujano cardiovascular que le abre uno el pecho, le saca el corazón, le trasplasta las arterias, le pone... Bueno, eso lo va a hacer un robot. Y si el paciente tiene un sangramiento en ese momento, ese robot está conectado con todos los tipos de operaciones y puede tomar acciones mucho más rápidas basadas en las experiencias que tiene en su base de datos. Tú tienes que hacer una reforma del sistema fiscal, tienes que hacer una reforma del sistema de salud completamente. Sí, tú le puedes decir a la gente, te bajo los impuestos, pero te los condiciones a que tu inversión sea para traer de regreso, por ejemplo, a la industria metalmecánica a los Estados Unidos y de manufactura, que se la cedimos a todo el sudeste asiático y se la cedimos a los alemanes. Si tú no haces eso, el discurso es populista, tergiversado, no sirve para nada. Y esto es solo una parte de la historia, porque les cuento rápidamente y concluyo. Tienes Europa. Europa está en lo que yo llamo una decadencia total porque se está desdibujando como nación por una inmigración feroz que le viene de Asia y por una inmigración feroz que le viene de África también, y no tiene la capacidad para sostener el euro como lo tiene. Y entonces tienes el otro lado, China que fue ese motor tan grande. Ustedes que son agentes inmobiliarios, nosotros que somos agentes inmobiliarios, China tiene 90 millones de apartamentos vacíos que no se venden. 90 millones, que fue parte de la política de desarrollo. Eso son unos indicativos de un futuro muy complicado y yo no escucho a los políticos hablando en estos términos. La salud del mercado inmobiliario en los Estados Unidos y por supuesto en el sur de la Florida es una consecuencia de la salud de la economía interna y de la relación de los Estados Unidos con su economía externa. Si no tenemos una balanza de pago superavitaria, balanza de pago es la diferencia entre exportaciones e importaciones. Si no tenemos una tasa de interés que pueda financiar el costo del desarrollo para las familias de clase media, pues no te sirve de nada, porque lo que estás haciendo es generando deuda. Eh, Estas reflexiones que yo les hago no son para, para meter miedo, de ninguna manera. Estas reflexiones son, sí, crean incertidumbre, pero es para que todos entendamos que todo está en juego y nosotros que somos un gremio tan grande y tan importante que entramos en una interacción con uno de los valores esenciales de esta sociedad conduce a esta sociedad a ser la clase media más grande que jamás existió en la historia de la humanidad. Y nosotros que somos los que el eslabón que le proveemos ese techo a esa clase media, pero tenemos que entenderlo y de allí
nuestra responsabilidad, a pesar de que no nos gusten los candidatos, pero tenemos que entender sus políticas, no el carácter de las personas, sino las políticas que están en juego. Ese es el momento más importante que nosotros tenemos para expresarnos. Bueno, quedo hasta allí y si queremos Julio, conversar un poquito con el mayor gusto. puede que a algunas personas no les interese la política, pero la política sí les interesa a ellos. O sea que tenemos que, tarde que temprano, participar en alguna forma más activamente. Y ambos, los dos candidatos que hay hoy en día, pueden haber tres, pero ambos tienen, como tú dijiste, la medida de decir voy a bajar impuestos. Entonces eso también va a generar menos ingresos y por consiguiente va a hacer falta más plata, así impriman o no impriman, ¿no? Afortunadamente el déficit comercial se ha bajado un poco en el último trimestre también. Sigue. No, no, ya yo terminé mis reflexiones. Sí, lo que pasa es que con los países no se acaban. Tú tienes un país como Japón, por ejemplo. Japón es un país que se ha mantenido en el tiempo, pero con una estructura de languidez, o sea, como que si se fuera a pagar. Tiene 500% de deuda sobre Producto Nacional Bruto, mientras los Estados Unidos tienen 123. O sea que la arruga se puede seguir corriendo, o sea que nos podemos seguir empobreciendo, porque en la medida que tenemos más deuda, lo que estamos haciendo es simplemente empobreciéndonos y podemos seguirnos empobreciendo, pero allí es donde tenemos que tener la determinación. ¿Por qué les hablo yo de política? A mí la política no me interesa, no obstante que yo voy mucho a los programas de televisión, pero hablar de economía, yo no entro en el tema político porque siempre lo he encontrado, eh, no, vamos a, para no descalificarlo, déjeme calificarlo, no interesante para la actividad que yo realizo desde el punto de vista intelectual, pero no te puedes voltear porque aquí en los próximos días, todas las personas que me escuchan y los que no me escuchan, todo el mundo tiene que tener un interés por lo que va a pasar, porque todo está en el juego. Todo este mundo de libertades, que es el mayor beneficio que uno tiene en este país, la La libertad. libertad. Nosotros venimos de países, bien sea en Latinoamérica o bien sea en Europa o en Asia. Aquí hay mucha gente que viene en búsqueda de algo que perdió en sus países. En sus países uno perdió la libertad. Otros no solo perdieron la libertad, sino perdieron la libertad no porque lo hayan metido preso, sino porque todo está controlado por un Estado que tiene una mano de hierro y no permite que las leyes del mercado funcionen. Y eso es lo que uno viene a buscar en este país. Pero para eso hay que participar, para eso hay que saber qué significa esa libertad, y para eso uno tiene que ser protagonista. Para eso uno no puede decir, no me interesan estas elecciones porque los candidatos me caen terriblemente mal. Yo acepto y entiendo el concepto de me caen terriblemente mal. Eso yo lo acepto y lo entiendo. Yo sé por qué se dice. Pero usted tiene que participar y tiene que juzgarlo más allá del carácter del candidato. Porque eso es lo que va a determinar, esa gente, es lo que va a determinar cuál va a ser la tasa de interés, eso es lo que va a determinar las políticas inmobiliarias, eso es lo que va a determinar qué tipo de subsidios van a haber, esos subsidios de dónde se van a financiar, porque si me dicen, no, yo les quiero dar, como hay uno de los candidatos que dice, yo quiero darle $25,000 a todo el mundo que se vaya a comprar una casa. Entonces es un subsidio de $25,000. Eso es una cosa absurda. Absurda, ¿por qué? Bueno, si usted anuncia desde la tribuna del político que tiene la posición de la posibilidad de ser presidente de los Estados Unidos, aquí se le van a dar $25,000 a todo el mundo que se vaya a comprar una casa. ¿Qué hace el, el desarrollador inmobiliario, el constructor? Toda la cadena esa de suministro. Automáticamente le incrementa los $25,000 a todo el costo de producción. Por eso es que eso no se anuncia así, porque está en una economía de mercado y se lo anuncia así, eso pierde toda la efectividad. Es simplemente un saludo a la bandera. Y esas son las cosas de las que va a depender nuestro éxito.
que vendamos 2 casas, que vendamos 5 casas, que vendamos 10 casas. Tulio, ¿cómo ves el punto que se dice que las tasas van a bajar? Es decir, lo que hablaban antes, que se espera que baje medio punto más todavía en próximas reuniones. Esa es una hipótesis, porque mientras no se dé, sigue siendo una expectativa en que pueden bajar para ayudar a que la inflación se reduzca y volver a reactivar negocios. Indudablemente, el negocio inmobiliario está afectado por las tasas de interés, lo hemos visto, bien sea porque se ofrece más o porque la cadena hay gente que no quiere vender porque no quiere pasar de un 4 a un 7 o a subir sus costos mensuales. Pero también está lo otro que hablábamos de que en este año a pesar, o sea, se tomaron las medidas, pero en el último trimestre la economía, digamos, los empleos han vuelto a subir, el desarrollo ha sido 3,2 que no se esperaba que fuera, la empleabilidad subió otra vez, en fin, va a haber más plata en el mercado otra vez. Entonces, si eso sube, vuelve y suben la tasa de interés. ¿Cómo ves esos dos escenarios? Danos un poco tu visión sabiendo que pues nadie tiene el futuro a la vista. Sí, hay una expresión en latín que se llama quid pro quo. Quid pro quo es una cosa por otra. Eh, Dame cua- para darte. exactamente. Es el efecto acción y reacción. Eh, eh, lo que dicen los federales, lo que está sobre la mesa, es que antes de fin de año, y eso vamos a verlo, porque eso va a depender mucho de quién gane las elecciones y la forma, porque yo no veo que esto va a ser un proceso sencillo. De hecho, veo que esto va a ser un proceso altamente complicado por primera vez. Y eso va a depender, pero los federales dicen que tenemos un aumento, una disminución de un punto completo antes de fin de año. Ahí esa planificación, eso fue el anuncio. Y que durante el año que viene está planificada la reducción de otro punto a lo largo del año. Que los federales digan eso es muy bueno porque eso te da una visión a largo plazo y no te sorprende. Entonces tú tienes unas expectativas, el mercado tiene expectativas y tú dices, bueno, si yo voy a tener la tasa de interés más baja, yo voy a poder construir, voy a poder comprar este terreno, voy a poder construir, si puedo construir, la oferta aumenta, si la oferta aumenta, hay mayor cantidad de unidades, si hay mayor cantidad de unidades, eso va a incidir a los precios a la baja porque hay competencia y como la tasa de interés está bajando, esas unidades se van a poder vender. Ese es más o menos el razonamiento. Pero les recuerdo que todo esto se hizo por una razón muy simple, porque nosotros, durante el tiempo de la pandemia, eh, nosotros que estábamos todo el mundo en las casas, a todo el mundo se le mandaron cheques. Todo el mundo recibió un cheque, unos más grandes, otros más chiquitos. De $1,400 por persona, los que menos recibían. Y entonces mucha gente ahorró ese dinero, lo guardó, lo tuvo, porque también estaban recibiendo su sueldo. Ahí aumentó el desempleo. Pero todo ese dinero, que yo les hice la reflexión de en cuánto dinero se ha impreso durante los años, impactó la economía y hubo inflación. Hay gente que dice, depende cómo midas la inflación, que la inflación fue del 12% o del 15%. La inflación del 12% al 15% es altísima en los meses siguientes de la pandemia, todavía cuando comenzabas a salir de la casa. Entonces, ¿qué se hizo? Tienes que reducir la inflación, porque la inflación es el flagelo más grande que puede tener la sociedad. Porque cuando tienes inflación, lo que significa es que el dólar que tienes en el bolsillo es como si te lo sacaran del bolsillo, a pesar de que lo sigues teniendo en el bolsillo, porque ya no te sirve para nada, no puedes comprar con él. Y te pasa como en los países altamente inflacionarios, donde tienes que llevar cestas de dinero para poder comprar un poco de pan en el mercado. Por eso es que la inflación hay que atacarla. Entonces, la inflación es la que trae los aumentos en la tasa de interés. Nosotros estamos ya con el tema resuelto. No, nosotros no estamos con el tema resuelto. Nosotros tenemos mejores ventajas que Europa, claro. Nosotros tenemos una posición buena en los niveles de empleo, sí. Nosotros tenemos una posición buena en los niveles de deuda. No, la deuda ataca la fortaleza del dólar.
el empleo te da fluidez en la economía y eso fortalece la economía. Pero nosotros tenemos una situación donde eh, hay grupos en el mundo que quieren eh, atacar la integridad del dólar y tener otros medios de pago, otras monedas. Particularmente nosotros estamos viendo que el petróleo en la OPEP ya no se cotiza necesariamente en dólares. Se puede pagar en dólares, pero ellos tienen ahora otros mecanismos para hacerlo. China está tratando de que el renminbi sea una moneda de pago aceptada. ¿Es eso fácil para ellos? No, pero eso es lo que están tratando. Entonces, ¿qué tienen los Estados Unidos? Y les digo cuáles son las fortalezas. Por supuesto, el dólar. Los Estados Unidos es el único país en el mundo que cada vez que necesita un dólar lo imprime y no pasa nada. Por supuesto, tienes la fortaleza militar que te permite mantener orden y disciplina. Y eso es algo muy bueno. Y por el otro lado tienes el poder de consumo, que tienes la clase media, como les decía al principio, más grande que hay. Entonces eso te permite la movilidad económica del aparato económico en forma permanente. Esa es la responsabilidad que tienen los líderes que vienen, que han tenido los líderes de turno. Pero si tú lo que haces con tus políticas, a propósito o sin propósito, porque a veces no es propósito, es debilitar esas tres fortalezas que les acabo de mencionar, que es esa mesa de tres pilares. Entonces, bueno, no tienes nada no tienes nada que ofrecerme. Si lo que me estás ofreciendo es imprimir más dinero, regalar más dinero, si lo que tienes son políticas netamente populistas que se parecen a eso que llamábamos los países bananeros, entonces no me interesa. Ah, si lo que vamos es aumentar, como yo les hice el, 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 el pasaje, si nosotros vamos a transicionar y hacer que los Estados Unidos vuelva a ser el emporio. Ese emporio no va a ser necesariamente igual que antes, porque hay cosas que no vamos a querer hacer en los Estados Unidos, pero hay cosas que sí vamos a querer hacer. Cuando venga todo de la inteligencia artificial, que eso está a la vuelta de la esquina, eso va a tener una incidencia en el empleo, sin lugar a dudas, va a tener una incidencia en el empleo. Entonces tú necesitas toda una política de transformación de lo que vas a hacer con la gente. Absolutamente todas las profesiones en 10 años están totalmente transformadas, incluso las más especializadas. Yo les hablaba de un médico. Eso es lo más especializado que hay, un médico de cirugía cardiovascular. Eso está reemplazado por un robot. Un contador público está reemplazado por un robot. Un abogado está reemplazado por un robot. Todo eso está reemplazado por tecnología digital, porque son profesiones muy sencillas, muy sencillas. No hay un valor agregado sustancial que una máquina no pueda contrato, bueno, aquí están todos los modelos de contrato y este es el contrato que va para este sitio y simplemente rellene los blancos. Y hay una persona que sabe rellenar los espacios blancos y ahí salió el contrato. Y todas esas cosas van a ser altamente sustituibles. Y nosotros tenemos que pensar cómo nos modernizamos dentro de nuestro propia situación. Cualquier cosa que discutamos no piensen en un futuro más allá de 3 años, porque dentro de 3 años el futuro va a ser completamente distinto. El largo plazo toca medirlo en meses y pocos. Tulio, si quieren abrimos la sesión preguntas, levanten la mano y Alex nos da el paso, los que tengan dudas ahí. Antes la temaria, había una mano levantada al principio, ¿te acuerdas, Alex? Sí, era María Alejandra, pero no sé si quiere seguir haciendo su pregunta o no. Bueno, démosle paso a Francia mientras tanto. Ok, vamos a darle. Francia, buenos días, puedes hacer tu pregunta. Ya. Aló. Adelante, Francia. Ok. Bueno, buenos días a todos. Muchísimas gracias, Omar, y muchísimas gracias al señor Tulio por excelente eh, explicación. Bueno, yo tengo varias preguntas. Eh, Señor Tulio, en su perspectiva, ¿cuál cree usted que sería como la tendencia o el comportamiento del mercado inmobiliario en el caso de que gane Kamala Harris
o en el caso de que gane el señor Trump. Bueno, ahora me están pidiendo que me convierta en el mago Merlín, me ponga la bata de lunas y el gorro de estrellas. Eh, lo que importa son las políticas, no el carácter. Ah, tenemos un problema para poder responder esa pregunta. Yo no sé, yo he tratado de poner algo de atención eh, a las presentaciones. Aquí no ha habido, el único debate que hubo fue un debate muy, muy poco informativo, Sí, que ujú, me permite ver muy poco de cuáles son las políticas, más bien el carácter y que cada quien se estaba tirando los zapatos encima, pero así es. no puedo ver el carácter y no puedo ver las políticas de ninguna de las personas. Y esas políticas se ven en esos enfrentamientos. ¿Por qué no ha habido esos enfrentamientos? Simplemente porque no es conveniente, porque un sector cree que con la promoción que hizo, con el dinero que tiene, con eso es suficiente y con eso va a convencer a la población. Entonces no tiene que ir a vender nada. Y como no quiere vender nada, porque probablemente no tenga que vender y no exista un programa de gobierno estructurado, fíjense qué es lo que sucede. Yo les hablé del problema de la deuda. Déjenme ver. Bueno, sigo hablando y voy a tratar de Ok, proyectarles. Yo les hablé del problema de la Y deuda. El problema de la deuda eh, más es lo, nuestro negocio, la economía, porque aquí con el debido respeto a Francia y toda pues, pues es un poco comprometedor decir A o B, ¿no? No, Pero no, tenemos que pero entender. sí voy a hacer, sí voy a hacer un comentario. Déjame ver cómo voy a compartir la pantalla. Ah, no, pero cuando yo me estaba refiriendo a un escenario o el otro, o sea, yo no me estoy refiriendo a la persona per se, ¿ok? Sino a No, lo que además, representa, ¿ok? La propuesta de cada uno. A eso es Francia y que... Ujú. alimentar correcto, no, información. no, lo entiendo así, pero podemos hablar de las personas también. ¿Por qué no? Nosotros estamos en un mundo libre. Share, ok. Ustedes están viendo la pantalla. Correcto. Ok. Sí, señor. Esto se llama el reloj de la deuda. Esto está al minuto, al segundo de lo que está sucediendo. Ustedes ven por aquí encima, aquí hay una deuda de 35,7 trillones de dólares. Eso hace 2 meses era 33. Aquí hace unas semanas esto era 123%, que es la cantidad de deuda por encima del Producto Nacional Bruto del país. O sea que debes más que lo que tienes. Ya hoy es 124%. Ustedes lo pueden seguir. usdebtclock.org, ahí lo tienen. Y yo les recomiendo a ustedes que lo sigan, porque cuando ustedes van a juzgar a un candidato, lo juzgan por allí. Ahora, ¿dónde está el problema? El problema central es que no tengo una propuesta clara. Entonces, al no tener una propuesta clara, esto se convierte en una situación ideológica. Ustedes saben lo que es ideologías. El mundo de hoy se mueve al margen completamente de las ideologías. El mundo de hoy va a través del proceso tecnológico de transformación, pero yo no tengo propuestas claras y eso es lo que lo hace más difícil. Entonces, vuelvo y les repito, porque yo estos comentarios se los hice para responder la pregunta de Francia. Un candidato que abogue, que busque una reducción del gasto público y que haya menor inflación a través de esa reducción del gasto público, eso puede conducir tasas más bajas. Ese es mi candidato. Ahora, les toca a ustedes, porque yo no soy un promotor de candidatos políticos, les toca a ustedes ver la propuesta de cada candidato. ¿Cuál promueve eso, cuál no? Un impulso para estimular el gasto, que haya más gasto, que haya políticas inflacionarias, eso va a conducir a más altas tasas de interés. Ese no es mi candidato. Entonces, esa para mí es la base que yo quiero que me digan para entonces poder tomar mi decisión. Y sí, vuelvo y repito, ya que me dan la oportunidad,
No, bajo ningún respecto, voten o dejen de votar por alguien porque les caiga mal. No, eso tiene que ver. Ay, pero es que la persona es terrible, es un asco, ese no lo aguanto, a esa no la aguanto. No, eso no es importante. Eso no es importante. Eso es gente que está todo el día en las cámaras y todo el tiempo le están gritando y le están diciendo cosas y eso va tornando el carácter de las personas en los que son. Está bien, eso no es lo importante son las políticas. Y les estoy diciendo las políticas básicas. Si quiero estimular el gasto, no me gusta. Si quiero hacer una reducción del gasto y controlar la inflación, sí me gusta. Esa es mi recomendación. Otra pregunta. Démosle la palabra a Alex. ¿Quién sigue? Tu pregunta. Héctor Pinto. Adelante, Héctor. Héctor. Hola, ¿cómo están? Buenos días. Muy Buenos bueno. días, Dale. Héctor. Qué bien, muy bueno el tema, me encanta. Gracias por la invitación. Este grupo realmente es fenomenal. Eh, bueno, yo con respecto a lo quiero simplemente decir algo dentro de mi ignorancia. Entiendo que independientemente de quién gane, estamos en una situación donde hay que escoger entre el malo y el peor, o sea, uno o el otro. Pero al final la clave es la deuda y estamos muy endeudados porque el gasto público, por el tema militar y por el tema de salud y bueno, todo lo que conlleva el gasto público está pues creciendo y básicamente esta gente está pagando solamente los intereses sobre esa deuda y la deuda cada vez se está volviendo más grande porque están gastando más de lo que realmente está produciendo el país. Entonces, creo que como individuos, nosotros tenemos que tratar de hacer algo y nosotros somos el núcleo de este país, las familias. Y como familias, pues hay que tal vez pensar en gastar menos e invertir más. Eh, con eso me refiero, uno de los problemas que puede ser el trigger de una situación más complicada es que en general el americano, en el mundo, la gente está más endeudada. Y por supuesto los países también. Y nos han llevado por ese camino y los países han alargado el poder resolver este problema simplemente imprimiendo más dólares que generan más inflación. Entonces, gastar menos e invertir más en inversiones reales y salir un poco de ese dinero fiat que es manejado por estos gobiernos, independientemente de quién sea que pase, pues creo que es la solución que nosotros a nuestro alcance podemos tomar. Y entre eso, pues se puede uno invertir en real estate, puedes invertir en la bolsa, puedes invertir en commodities, como el oro, no sé, plata, puedes invertir en criptomonedas, en Bitcoin, por ejemplo, y además, pues en bonos del tesoro, o sea, o bonos de compañías, o lo que sea, pero salir un poco de tener la plata debajo del colchón o tenerla en el banco donde no te produce nada. Incluso hay instrumentos financieros hoy en día por cortos plazos que están captando dinero y pagando unas tasas de interés por encima de la inflación. Al final, creo que lo que tenemos que tratar es de protegernos de la inflación, que es hacia donde nos está llevando cualquiera de estos gobiernos que no tome la decisión de cortar los gastos. Y nosotros entonces, por nuestra parte, tenemos que, en nuestro núcleo, tratar de vivir con menos de lo que, de lo que ganamos. Y eso que no nos estamos gastando, tratar de invertirlo a nuestra medida, cada uno. No solamente quería aportar eso. Gracias, Héctor. Hay una pregunta aquí, Tulio. ¿En qué manera la IA Permíteme antes de, permíteme, sustituir en negocio? Sigue, haz el comentario y luego lo de la IA, ¿cómo nos puede sí, afectar? permíteme antes Listo. de esta segunda pregunta que no te escuché, responderle a Héctor los comentarios. Él le empieza y abre diciendo la clave es la deuda. Bueno, yo siempre hablo de la deuda porque a mí la deuda me parece un elemento crítico. Y la respuesta es sí, la clave es la deuda, pero también pudiera decir que no, pues la economía no es una ciencia exacta. Eh, yo puedo decir
y en un país como los Estados Unidos que tiene la capacidad, porque tiene los recursos de todo tipo, humanos, tecnológicos, financieros, para cambiar las cosas, la clave puede ser no ser la deuda, la clave puede ser el ingreso. Si nosotros somos capaces de... yo les hablé primero que Europa se está yendo por el agujero negro. Si nosotros podemos canalizar buena parte de esos capitales que en Europa están muy nerviosos y se comiencen a invertir en proyectos específicos que hayan en los Estados Unidos, entonces la clave es el ingreso. Entonces, cuando tú tienes suficiente ingreso que genere más Producto Nacional Bruto, más GDP, entonces la deuda comienza a ceder y a tener menos importancia. Hay Claro, otro. quiere decirte algo solamente me parece súper oportuna tu respuesta y creo que parte de la inversión, se me olvidó decir, es en nosotros mismos. Y bueno, ahora está toda esa tecnología y eso es básicamente en la inversión en ser más productivos, en ser cada vez más productivos. Así mismo es. Esto Ujú. no quiero sino simplemente explicarlo al resto de la audiencia. Héctor habló de una cosa que se llama el dinero fiat y no necesariamente todo el mundo entiende lo que es el dinero fiat. Y obviamente esto es un término muy importante. O sea, aquí antes había una cosa que se llamaba el, el patrón oro. Es decir, los países emitían dinero en función del oro que tenían. A partir de la Segunda Guerra Mundial se hizo un acuerdo. Ese acuerdo fue aquí en New Hampshire, que se llamaba el acuerdo de Bretton Woods. De acuerdo al acuerdo de Bretton Woods, cuando los Estados Unidos ganaron la guerra aplastantemente y lo único que existía era el dólar. Y entonces se les dijo, ustedes pueden imprimir su moneda local en cada uno de sus países en Europa o en el mundo en función de la cantidad de reservas de oro que tengan. Y nosotros mantenemos el oro aquí controlado y mantenemos la cuenta para que eso sea así. Entonces, así es como imprimían dinero. A partir de pues, cuando llegó Nixon, eh, no había, bueno, porque somos seres humanos, no había suficiente oro para respaldar la masa monetaria que había. Entonces, Nixon dijo, no. Aquí es con el dólar y no hay que tener oro. Lo que hay que tener dólar, que la gente tenga dólares y con esos dólares pueden emitir, respaldar su moneda local. Eso fue lo que se llamó el dinero fiat a partir de ese momento. Pero eso también trajo en la gran masa desorden y menos accountability. Con esto lo que les trato de decir es que no, no es fácil. No es fácil. Sí hay un comentario vital que hace Héctor Pinto y que fue con el que terminó. Él dice, hay que protegernos de la inflación. Ese es el tema central, protegernos de la inflación. Y todas las medidas que tomemos tienen que estar para protegernos de la inflación sin atacar a la sociedad en el proceso de protección. Esto es muy claro. Adelante, ¿cuál es la próxima pregunta? Alguien preguntaba en qué manera la inteligencia artificial puede sustituir nuestro servicio inmobiliario. No estoy escuchando bien, por favor, si puedes repetir. Alex, ¿puedes repetir ahí? Sí, claro. Pregunta en el chat, ¿en qué manera la inteligencia artificial podría sustituir nuestro servicio inmobiliario? ¿Seremos sustituidos? Bueno, yo les estaba eh, comentando un poquito y les voy a decir algo sobre este tema. Las computadoras más grandes que habían cuando yo estaba joven y todavía trabajaba en una multinacional en Sudamérica eran las computadoras IBM, las 370, las 380, que eran computadoras que venían con sistemas operativos, una era el DOS, otro era el OS, y esas computadoras funcionaban en base a bits o a bytes. Un byte era una serie de bits y un bits eran pedacitos. Esos pedacitos era pasa corriente o no pasa corriente y tenían dos valores que eran ceros o uno, ceros o uno. Y eso es lo que medía, dependiendo cuántos bytes, se medía la capacidad de procesamiento de una computadora. Entonces, las computadoras modernas que se están haciendo hoy en día,
todavía, bueno, ya hay algunas liberadas que son los que se llaman los computadoras cuánticas, quantum computers, no funcionan en base a bytes. Cualquier computadora que usted tenga en su casa funciona en base a bytes. Tiene tantos K, tiene 32K, tiene 64K, 128K, eso son la cantidad de bytes. Cada K son 1024 bytes. Esa es la cantidad de bytes que tiene. Funciona en base a eso. Las computadoras nuevas, esas computadoras cuánticas, funcionan en base a una cosa que se llama quantum bits. Esos quantum bits pueden tener el valor de 0 o el valor de 1, o el de 0 y 1 al mismo tiempo, o cualquier valor intermedio. Eso quiere decir que la capacidad de procesamiento pues, es infinita. Les dejo eso allí. Hay una tecnología hoy que se llama los LLM, que son los Large Language Models. Esos son los grandes modelos de lenguajes para programar la inteligencia artificial. Se llaman eso así, LLM. Entonces, un programa de estos le enseña al programa cómo escribir otro programa. Ellos mismos se van enseñando entre ellos. Entonces, la velocidad de programación es gigantesca y está solamente limitado por la capacidad de memoria que pueda tener esta máquina, la cual, en teoría, estas computadoras cuánticas son las que van a hacer ese proceso. ¿Qué significa eso? Que tú tienes máquinas que tienen una capacidad casi ilimitada para generar instrucciones. A través de los LLM, entonces tú les enseñas a las máquinas a generar más instrucciones. Pero cuando la cantidad de instrucciones sea lo suficientemente grande para que una cantidad de instrucciones permita deducir otra cantidad de instrucciones y esta otra cantidad de instrucciones, pero eso se transforma tan grande, eso se llama lo que es el breakthrough. Y lo que es el breakthrough es que ya la máquina es inteligente porque es autónoma para generar más instrucciones, es decir, puede generar pensamiento. Eso es el concepto de la inteligencia artificial. Obviamente está limitada por la capacidad del sitio donde está. ¿Qué tan rápido va a ir eso? Bueno, hace unos meses hubo unos grandes líos con este señor Altman, que estaba en esta computadora, en esta compañía de inteligencia artificial, que se separaron. Después Microsoft hizo la inversión en la compañía. La inversión de antes era del señor Musk. Todo esto es en un proceso indiscutiblemente, este es el futuro. Cuando estábamos en el año 1800 o 1900, early 1900, estamos hablando de hace 200 años, se andaba en carreta y se plantaban los cultivos a mano. Eso ya no es más así, porque si no, no hubiésemos podido crecer con la alimentación para el nivel de población que tenemos. De la misma manera, como se los dije antes, todo este concepto de inteligencia artificial, yo no les puedo decir el tiempo, lo que sí es que esto va a ser en progresión geométrica. Los que no entiendan, hay una diferencia entre una serie de números cuando crece en progresión geométrica o cuando crece en progresión aritmética. Si es aritmética, crece más lentamente que si es geométrica. Cuando es geométrica, crece rapidísimo. Todo este concepto de inteligencia artificial crece en progresión geométrica. Esto va a ser muy rápido. Y yo soy de los que piensa que la gran mayoría de las profesiones en el tiempo van a ser primero integradas y después sustituidas. Y progresivamente la gente va a pasar a hacer otro tipo de labores que ni siquiera uno está capaz de decidir en estos momentos. Van a ser las máquinas más inteligentes que los humanos. Supuestamente sí, porque tienen capacidad de procesar mucho más información y de crear más pensamiento. Pero la máquina no tiene espíritu para entender realmente el impacto de ese pensamiento, excepto desde el punto de vista estadístico. Y ahí es donde el ser humano no puede ser sustituido. Y eso va a traer, esos serán los conflictos de la nueva sociedad, los conflictos que tendrán nuestros hijos y nuestros nietos. Pero aquí estamos, me hicieron la pregunta, esto es un tema que a mí siempre me ha interesado, pero ya que estamos en el camino esotérico, para esto hablarlo bien hace falta una copa de vino. Gracias, Tulio.
Para terminar, porque pues, gracias por tu tiempo y los que están aquí todavía presentes, fíjate que hay mucha gente, yo diría que el 90% de los que han entrado, sí, seguimos aquí. Luz Estela tiene algún comentario que hacer. Eh, Y si no hay nada sí, más, señor. terminamos. Hay otra. Gracias, señor Rodríguez, por esta magnífica charla. Tengo una inquietud y una pregunta. Yo he escuchado a los dos candidatos y ninguno de los dos me convence. La verdad que no han planteado ninguna parte fundamental para solucionar el problema de cómo está la economía de este país. Si alguno de ellos, por decirlo, lo contactaran a usted para que les ayudara a resolver cómo estudiar para volver a, a convencer a esas empresas, por decir la automotriz, para que regrese y genere aquí más empleo y de esta manera ayude a crecer nuestro Producto Interno Bruto. ¿Qué usted les aconsejaría? Porque si bien es cierto, en este momento se habla de la tecnología a través de la inteligencia artificial que desplazaría la mano de obra. Entonces, ¿qué le sugiere usted para que estas empresas vuelvan y se incremente la mano de obra y desde luego se ve reflejada en el Producto Interno Bruto? Hay, hay profesores universitarios de mucho renombre que han sido eh, miembros del gabinete económico. Uno de ellos es el señor Larry Summers. Larry Summers es un hombre de altísima jerarquía intelectual, independientemente de sus tendencias políticas, las cuales yo puedo diferir en cualquier momento, pero hay que tener respeto por la densidad intelectual de él. Y hay muchos otros. Usted me dice si a usted lo llamaran y yo digo, quisiera yo poder tener la densidad intelectual de un Larry Summers para poder estar allí. Lamentablemente no han llamado más a ese tipo de gente y la política queda en manos de personas subalternas. Y uno, si ve los canales de televisión hispanos, si uno se mete en YouTube y ve las entrevistas de los distintos miembros del Congreso, hay cosas que son verdaderamente, dejan mucho que desear sobre yo no quiero decir la buena o mala voluntad de las personas, sino sobre la capacidad para discernir pensamiento y todo queda sujeto a lo que a mí me gusta o a lo que a mí no me gusta. Mientras todo queda sujeto en lo que a mí me gusta o lo que no me gusta, porque esa es mi tendencia, entonces tenemos unas conclusiones muy pobres. Si nosotros tenemos unos parámetros, y estos parámetros son relativamente fáciles de hacer, estos parámetros son relativamente fáciles de hacer. Nosotros tenemos unos parámetros que definan eh, en el aspecto de la agricultura, en el aspecto del transporte, en el aspecto de la educación, en el aspecto de las industrias. Si la medida que sugieren es de este tipo, eso es aceptable. Si es de este otro tipo, eso no es aceptable. Si es aceptable, pase el programa y eso yo se lo paso a la computadora para que la computadora lo evalúe. Si no es aceptable, olvídelo, tráigame uno que es aceptable. Y mi política como persona que quiere gobernar sea poder definir los parámetros que califican algo en esas industrias, algo como aceptable o no aceptable. Eso es lo que yo debo hacer y deje a la tecnología, que la tecnología sea la que vaya definiendo. Por supuesto, yo le doy mi input esencial para hacer la calificación. Algo así es lo que yo sugeriría. Por supuesto, esto es fácil decirlo en una audiencia amigable en la mañana con ustedes. Esto uno lo dice en un programa de opinión
y inmediatamente le van a decir cualquier cantidad de cosas porque usted está tratando de someter a la población a las decisiones de las máquinas y le van a decir cualquier cantidad de cosas. No, no se trata de eso. Las máquinas son mejores para sacar una cantidad de conclusiones. Nosotros, los seres humanos, vamos a calificar lo que va y lo que no va. Y después lo demás se lo sometemos. Al estar en la primera instancia, entonces nosotros podemos ir. Porque eso es lo que va a pasar. Y créanme, eso es lo que va a pasar, como le decía hace un momentito, Luz Estela, en 5 años. En 5 años, buena parte de los trabajos están sustituidos. No son. O sea, todo va a cambiar. Eso es lo que yo haría. Y perdónenme lo general de la respuesta. Lo que pasa es que la pregunta fue sumamente incisiva y uno tiene que medir lo que va a decir. Ok, Muchas gracias. gracias. Muchas gracias, Tulio y Luz Estela, por la participación. La última participación, si alguien tiene comentarios. Me han pedido que si la grabación la podemos compartir, sí, la podemos compartir y tendrán el mismo enlace mañana, seguramente, en el chat de Red Global, donde también estaba el enlace para entrar a esta reunión. Si no hay nada más, Tulio, te agradecemos mucho, sobre todo que nos has dado un tiempo muy Sí, valioso. yo quisiera poner aquí un Dale, momentito. dale. Eh, Y si quiere, no sé. Ajá. queremos seguir, los que queramos seguir, seguimos, dale. No, es que ya, yo también tengo que. Yo estoy poniendo mis 2 emails. Si alguien tiene preguntas, si alguien quiere suscribirse a uno de los canales donde yo Yo tengo puedo compartir YouTube. también el grupo, Tulio, no te preocupes, pero ponla con mucho gusto. Y ahorita pongo en el chat de Red Global los datos tuyos, si me permites. ¿Cómo no? Con gusto. Ahí los acabo de poner en el webinar chat. Están 2 direcciones. Perdón. No, la otra está mala. Ya va. Ok. Déjame ver cómo puedo borrar esta otra. Bueno, no sé cómo borrar una. Puse 3 direcciones, la intermedia está mala. Entonces, si Ok, alguien. la mandas y yo la comparto, Tulio. Gracias. Lo Ok. otro, para Patricia Ángel tenía comentario y cerramos y gracias. Patricia Ángel, ¿tenías algo? Pues no. Tulio, muchas gracias. Yo comparto la información del Muchas gracias equipo. y hasta la próxima. Gracias, Tulio. Chao. Gracias a Gracias. todos. Seguimos en Red Gracias, Global. Omar. No, con gusto a todos. Gracias, Claudia. Gracias, Alex.